color surgido del espacio. Al oeste de Arham, las colinas se yerguen selváticas y hay unos valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laterales menos agrestes hay cosas de labor antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, ruminando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra, pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franceses lo han intentado, los italianos lo han intentado y los polacos llegaron y se marcharon. Y ello no es debido a nada que pueda ser oído, o visto, o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Amos Baird no les ha contado nunca lo que recuerda de los extraños días. Amy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue allí y el único que habla de los extraños días, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean a Arham. En otra época había un camino sobre las colinas y a través de los valles que corría en una mea recta donde ahora hay un marchito erial. Pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió un nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur. Entre la selváticez del erial pueden encontrarse unas huellas del antiguo camino, a pesar de que la marea lo ha invitado todo. Luego los oscuros bosques se aclaran y el erial muere a orillas de unas aguas azules cuya superficie refleja el cielo y reluce el sol. Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades, se funden con la culta erudición del viejo océano y con todo el misterio de la primitiva tierra. Cuando llegué a las colinas y valles para acortar los terrenos destinados a la nueva alberca, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Esto me dijeron en Arham, y como se trata de un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos. El nombre de Marchito Irial me parece. En el año 1556 vivía en la Ciudad de México un matrimonio de españoles. Ellos tuvieron una hija sumamente hermosa. Un sacerdote, amigo íntimo de la familia, fue el encargado de bautizarla. La pequeña creció y, al llegar a la adolescencia, su belleza era mucho mayor. Por desgracia, sus padres murieron en un terrible accidente, por lo que el sacerdote que la había bautizado, al verla desamparada, se hizo cargo de ella. La jovencita lo consideraba su padrino. Al crecer, la joven se volvía cada vez más bella y deseada, por lo que tenía un gran número de pretendientes. Cierto día, un joven portugués arribó a la Nueva España, huyendo de las deudas de juego y de los acreedores que no lo dejaban en paz. Casi al llegar, conoció a la muchacha y se enamoró de ella. La cortejó enseguida, pero el fraile que la cuidaba no estaba de acuerdo, pues se había enterado de que en Portugal el galán había dejado a su familia sin avisar a dónde se iba, y además, ya en la Ciudad de México solía frecuentar por la noche lugares de mala reputación donde se emborrachaba, jugaba y peleaba con todo el que se le pusiera enfrente. Por esas razones, el sacerdote le prohibió a su ahijada que hablara con ese rufián. Al enterarse de la prohibición, el joven le pidió a la bella
que se fuera con él. La noche en que iban a huir, llegó el padrino y empezó a discutir con el hombre en la puerta de la casa. Entonces, este sacó un puñal y se lo clavó al sacerdote, quien murió instantáneamente. Luego arrojó el cadáver al río y huyó para Perú. 3 años después, el asesino regresó a la Ciudad de México y quiso contactar a su novia antigua, pero la verdad es que la interesaban más sus riquezas. Aire frío. Me piden que explique por qué temo a las corrientes de aire frío, porque tiriteo más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si contribuyen a una razonable explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con la plena tarde en pleno ajetreo de la gran urbe y medio del bullicillo propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fortunados hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza y un mobiliario que pudiera pasar y precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante, menos que las otras me había alojado hasta entonces. El lugar es cuestión. Aire frío. Me piden que explique por qué temo a las corrientes de aire frío, porque tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si tuviera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referirme al caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si construye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inexplicablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 formidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que requiriera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no me quedaba más remedio que elegir soluciones malas, pero transcurrir el tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que otras que me había alojado hasta entonces. Lisbeth parecía desconcertada. La insistencia de su esposo dejó el vaso de refresco sobre la mesa. Miró a Jaime en forma transparente todos los segundos. No te entendió, le dijo.
habíamos acordado olvidar ese asunto. La vista de su madre alborotó su enorme rayo. Sí, amor, pero necesito saber detalles sobre tu esposo. ¿Conoces todos los detalles? ¿Te has contado? Fuera de hacerlo, por favor. ¿Para qué? Eso no se recuerda. Lisbeth, las pesadillas se han vuelto. Son demasiado reales. Otra vez sueño con mi hermana Alma. La escucho gritar, llorar, suplicarme. Y me despierto sudando. Mirándolo como si estuviera allí, con su gesto solitario. Ávido de afecto, ayuda. ¿Dónde se encuentra? No sé por qué recibió una carta. ¿Cómo la localizó? Escribió en peso de capitán. ¿Me vieron los correos, la correspondencia? Saí me asusta tu mirada. ¿Qué te pasa? ¿Tiene algo que ver con Alma? Aire frío. Me piden que explique por qué temo la corriente de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entrar a la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no razonada explicación de esta especularidad mía. En una equivocación, creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad, yo me di de bruces con el pleno tarde, en pleno ajetreo de la que urbe y en medio de ebullición propia de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres, en la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York. Viéndome imposibilitado de pagar un sustancial alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé de una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante menos que las otras en que había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debía dar a finalidad de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumbrosos y descoloridos esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener entre épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesanías. El color sugerido del espacio y 6 cuentos cortos. El aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen, frente a los malos olores, impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir al caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razón explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y el remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un
mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante, menos las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría? Y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no a una razonada explicación de una peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inexplicablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajeteo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destratalada y modesta prisión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York. Y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. Vista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza en mobiliario que pudiera pasar a un precio y lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante, menos que las otras en las que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrubroso, descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En la habitación amplia y techo alto empapelado con el peor gusto y agua caliente apenas se cortaba en fría o limpios a la ropa la cama podía poseer, y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegue a considerarlo como un lugar cuando menos soportable. Un mobiliario que pudiera pasar y un precio más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante, menos que las otras, que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debería datar de los finales de la década de 1840 y prevista de mármol
y obra de Marqueteria, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en esas épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonados y descayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Los estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día volver realmente a vivir. Una desaliñada y ya casi barbuda mujer española apellidada Herrero no importunaba con las habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso. En el tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación, solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría ahí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como si cayeran gotas. Empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un pasible día otoñal. Según algunos reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión que esta no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de una la razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la obscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, el pleno ajeno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta presión, en compañía de una prosaquia patrona y 2 fornidos hombres en la primavera de 1923, había conseguido un trabajo bastante monótono y una remunerado en una revista en la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilidad de pagar un sustancio alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades que cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y el precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre las soluciones malas, pero algún tiempo recalé en una casa. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, porque tirito más que otros al entrar a una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión hasta esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia de si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía.
Es una equivocación creer que el honor se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta prisión. En compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres, en la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las casualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé que en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumboso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debía tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesanado de escayola. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. Porque trito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por la calurosa atmósfera de una especie de día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como los otros hacen frente a los malos olores. Impresión, esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o una razonada explicación de esta peculiaridad mía. En una ocasión, cree que el horror se asocia inexplicablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di bruces en él en plena tarde, en pleno ajetreo de gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta prisión, en compañía de una prosaica protona y 2 fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme a una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería cuyo herrumboroso y de colorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, espapaleada con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, había un presente olor a humedad y mi cama podía pasar. El agua caliente apenas se curvaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para invernar hasta el día que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi púrpura mujer española apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar a una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la clausura atmósfera de una apacible día otoñal. Según algunos reaccionó frente al frío como otros frente a los malos olores. Impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en conciencia si constituye una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror
se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces en pleno tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio de bullicio propio de una destartalada y modesta pensión en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza en mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir otras soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras que me habían alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería y descolorida emprendedor. Era muestra de exquisita opulencia que debió de tener en esas épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con arriesgado de escayola, había un persistente olor a humedad y dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que yo llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para habitar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desalineada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas de la noche en el vestíbulo de mi tercer piso, y mis compañeros de pensión eran pacíficos y poco comunicativos, como desearías, tipos toscos españoles, en su mayoría apenas con el menor grado de educación. Solo el estereotipo de los cuchos y que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría allí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño accidente. Una noche a eso de las 8 oí como cayeron gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía al parecer de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Me dirigí apresuradamente a la planta baja para decértelo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba adelante de mí: ha debido derramar algún producto químico, está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiero que nadie lo atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se la pasa tomando baños de olor la mar de raro, y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico, pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él y no hace mucho le curó al fontanero un brazo.
que se había herido en un accidente jamás sale, todo lo que más se le ve de vez en cuando en la terraza, y el hijo le lleva a la habitación la comida, la ropa y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco por gasta este hombre, como estar siempre fresco. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen selváticas y hay valles de profundos bosques en los cuales no han resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgos, ruminado eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra, pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos de la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los francotiradores lo han intentado, los italianos lo han intentado y los polacos llegaron y se marcharon. Y ello no es debido a nada que pueda ser oído o visto o tocado, sino a causas de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores. Por la noche esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viaje a mi Pierce no les ha contado nunca lo que recuerda de los extraños días. A mí, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue allí y el único que habla de los extraños días y atreve a hacerlo, porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean al árbol. Buenas tardes, mi nombre es Luis Gerardo Queverigoyen y soy del plantel Conalep Valle de Aragón. Y de las 6 lecturas cortas, yo elegí la lectura del árbol y a continuación diré un pequeño fragmento de la lectura. El árbol. En una ladera verdeante del monte Maenalus, en Arcadia, hay un olivar que rodea una villa en ruinas. Muy cerca existe una tumba en otro tiempo tan hermosa como la casa. En un extremo de este sepulcro, de modo que sus curiosas raíces desplazan los manchados bosques de mármol. Crece un olivo asombrosamente grande y de formas repugnantes, y se asemeja tan grotescamente como una figura humana, o al cadáver contorsionado de un hombre. Los campesinos temen pasar por ahí de noche, cuando la luna iluminada debidamente sus ramas retorcidas. El monte Melanus fue pareja predilecto del terrible Pan, que cuenta con muchos compañeros extraños, y los pastores sencillos creen que el árbol tiene alguna horrenda relación con los misteriosos Pancini. Pero un viejo colmerono que vive en una choza vecina me contó una historia muy distinta. Hace muchos años, cuando la villa de Lareda era nueva y esplendorosa, vivían en ella 2 escultores, Calus y Musides. Sus obras eran alabadas desde Lidia a Neápolis, y nadie se atrevía a decir el uno aventajándose al otro en habilidad. El Hermes de Calus se alzaba en un santuario corintio y la Payas de Musides coronaba una columna de Atenas próxima al Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calus y a Musides, y se maravillaban de no hubiese sido una sombra de celos artísticos que enfriara el calor de su paterna amistad, porque Andalus, Calus y Musides vivían en una imputable armonía, sus naturalezas no eran iguales. Mientras Musides disfrutaba de noche entregándose a las diversiones urbanas de Tegea, Calus prefería quedarse en casa. Entonces salía fugitivamente a escondidas de sus esclavos y acudía al frío retiro del olivar. Allí meditaba las visiones que llegaban a su mente, y allí concebía tan hermosas formas que luego inmortalizaba trasladándose al mármol. Los ociosos decían que Calus conversaba con espíritus de olivar y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y ladrillos que veía Ali, ya que nunca copiaba sus obras de ningún modelo vivo. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Esto fue un pequeño fragmento de la lectura del árbol. Leí las demás lecturas, pero la del árbol fue una que se me hizo muy interesante porque nos narra una historia muy bonita. Aire frío. Me piden que explique por qué le temo tanto a las corrientes de aire frío.
¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse entre la calurosa atmósfera en el apreciable día de otoño? Según algunos, reacciona frente al frío como lo hacen frente a los malos olores, impresiones de estas que no negaré. Lo haré referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en la consecuencia si construye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inclarablemente con la oscuridad, el silencio y la sociedad. Yo me di bruces con plena tarde en pleno atrajeo de una gran urbe y en medio de un bilico propio de una destalada y modesta presión, en compañía de una prosica patrona y 2 fornidos hombres. En primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una entrevista en la ciudad de Nueva York. Y viviéndome imposibilitado de pagar un sustento de alquiler, empecé a mudarme de una posición barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pusiera prestar un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalqué en una casa situada en la calle de Cortés Oeste, que me desagradó bastante, menos que las otras que me había alojado antes. Obras clásicas de siempre. El color surgido del espacio y sus cuentos cortos. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes del aire frío. ¿Por qué tiriteo más que otros al entrar a una habitación fría? Y parece como si se sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizar por entre la calurosa atmósfera de un apreciable día otoñal. Según algunas reacciones frente al frío, como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión, esta que no negaré lo que hará a referir en caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la obscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces en el plena tarde. El pleno ajetreo de la gran urbe y el medio del bullicio propio de una destarada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revisión de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata, es que las letras, nena, y otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, el mobiliario que pudiera pasar un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio a elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo realicé una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante, menos que las otras, en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión de una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales a la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia. Recuperando del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar, helado, convertido en ferviente discípulo y devoto de genial recluso. A partir de ese día hice frecuentes visitas
siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes. Y en un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares de sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de las bibliotecas. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia. Gracias a sus sacerdotes remedios, al parecer el doctor Muñoz no desenmarañaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos, que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se diera pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó del anciano doctor Torres de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la procedencia de sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió a la víctima de la gran tensión nerviosa. Al oído, aunque no detalle que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales, con terapéuticas que no serían seguramente del grado de los caliones de cuño tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo hueca, indistinta de sus movimientos musculares, que perdía coordinación de día a día, y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. Dagon, escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir, sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sordida calle de abajo. Pese mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayáis leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás os hagáis idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en su comienzo, y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se había hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcularla de manera muy vaga por el sol y las estrellas, que estaba algo del sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o que me arrojaran las olas a alguna región habitable, pero no parecía ni barco ni tierra. Empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e interrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue interrumpido. Cuando desperté finalmente descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor como
como notanas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho, aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera una perplejidad ante una transformación de paisaje tan prodigiosa e inesperada. En realidad sentí más horror que asombro. Tema titulado Aire frío. Me pide que explique por qué temo la corriente del aire frío, porque tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos reaccionó frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye a una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la sociedad, el silencio y la sociedad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del pulsillo propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar una sustanciosa alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, el mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no queda más remedio que elegir entre soluciones malas. Para tras algún tiempo recalé una casa situada en la calle 14 Oeste que me desgarró bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y la obra de marquetería cuyo rubroso y descolorido esplendor eran muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesano de escayola, había un persistente olor a humedad y dudosa cocina, pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma de... Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal? Según algunos, Que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empiezan a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de una apacible día otoñal. Según algunos reaccionó frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen qué consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el error se
asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe, y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión en compañía de un prosacio patrona y dos fornidos hombres. En la primera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado de una revista de la ciudad de Nueva York, y viendo imposible No quiso salir ni para comer, ni para merendar, ni para cenar. Pasaron los días y el hechizo, lejos de mejorar, empeoraba. Todas las mañanas Filiberto se miraba con miedo al espejo, y en todas las mañanas descubría la imagen de un monstruo cada vez más monstruoso. Empezó entonces a ausentarse de las reuniones de sus ministros y desatendió por completo los asuntos de su pueblo. Sus súbditos cada vez estaban más descontentos con él. Nuestro rey es un holgazán, se decían los unos a los otros. No sirve para nada, ni siquiera sale de su habitación. Estaban tan indignados que un buen día fueron todos al castillo a echaron al rey sin contemplaciones. No queremos un rey perezoso, le gritaban mientras el pobre Filiberto se alejaba del palacio. Tan deprisa tuvo que huir que solo se pudo llevar el espejo hechizado. ¿Qué voy a hacer ahora?, se lamentaba mientras vagaba perdido en el bosque. Nadie querrá a un rey sin reino. Y vagando por el bosque estaba cuando se topó de nuevo con la bruja Ventisca. Espero que hayas aprendido a no ofender a las brujas, le dijo. Toma, para que veas que no soy tan mala, te cambio el espejo por este mendrugo de pan. Y como Filiberto llevaba días sin comer, aceptó la oferta de la bruja, pero a regañadientes, por supuesto, pues aún no se desdichaba. Se acordaba de los buenos ratos que había pasado mirándose con él. Una vez la bruja desapareció envuelta de una nube violeta. Filiberto se dirigió a una orilla de un arroyo cercano del mendrugo, con el mendrugo de pan entre sus manos. Ahí se tropezó con otro mendigo, aún más pobre que él. Hace mucho tiempo vivía en un lejano reino el rey más presumido que jamás haya existido. Se llamaba Filiberto, y lo que más le gustaba era mirarse al espejo que se llevaba consigo a todas partes. Incluso cuando montaba a caballo colgaba el espejo en el cuello del animal. ¡Qué guapo soy! No me cansaría nunca de mirarme, decía Filiberto en un día que había salido a pasear a lomos de su caballo. De repente una anciana mendiga se cruzó en su camino. Por calidad, caballero, ¿no me dejaráis al espejo que cuelga del cuello de vuestro caballo? En el pueblo lo podría cambiar por algo de pan. Al escuchar la propuesta de la anciana, a Filiberto un poco más le da un suponcio. ¿Pero qué dices, insensata? Regalarte el espejo. ¿Es que acaso has perdido el juicio? Apártate de mi camino. Pero la anciana no se movió. En lugar de eso, se quitó la capucha que le tapaba la cara, y entre chispas y resplandores mágicos descubrió su verdadera identidad. Era Ventisca, la bruja más erisca. Rey engreído, gritó. Equivocaste al insultar a una bruja. Y murmurando para que Filiberto no pudiera escucharla, recitó el siguiente conjuro. Barim Barel, el espejo será cruel, y no verás ya tu rostro, sino tu alma negra en él. Y dicho eso, le envolvió una gran nube de color violeta y desapareció. No me dan miedo tus conjuros, gritó Filiberto, fingiendo indiferencia. Pero de reojo espió su reflejo en el espejo para tranquilizarse. ¡Ah!, arguyó apenas se vio. Estoy horrible. Efectivamente,
La imagen que se devolvía en el espejo no era la del joven opuesto de siempre, sino la de ser un ser monstruoso de piel verde y lleno de verrugas. «No puede ser», gritaba mientras regresaba galopando al castillo, presa del pánico. Nada más llegar, Filiberto, angustiado, se encerró en su habitación y no quiso salir ni para comer, ni para merendar, ni para cenar. Pasaron los días y el hechizo, lejos de mejorar, empeoraba. Todas las mañanas Filiberto se miraba con miedo en el espejo y todas las mañanas descubría la imagen de un monstruo cada vez más monstruoso. Empezó entonces a ausentarse de las reuniones con sus ministros y desentendió por completo sus asuntos del pueblo. Sus súbditos cada vez estaban más desconsentidos con él. «Nuestro rey es un holgazán», se decían unos a los otros. «No sirve para nada, ni siquiera sale de su habitación». Estaban tan indignados que un buen día fueron todos juntos al castillo y echaron al rey sin contemplaciones. «No queremos un rey poderoso», le gritaban mientras el pobre Filiberto se alejaba del palacio. Tan deprisa tuvo que huir y que solo pudo llevar al espejo hechizado. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntaba mientras vagaba perdido en el bosque. Nadie quería un rey sin reino, y vagando por el bosque estaba cuando se topó de nuevo con la bruja ventisca. «Espero que hayas aprendido no ofender a las brujas», le dijo. «Toma, para que veas que no soy tan mala. Te cambio el espejo por este mendrugo de pan». Y con Filiberto llevaba días sin comer, excepto la oferta de la bruja, pero regañadientes, por supuesto, pues aún en la desdicha se acordaba de los buenos ratos que habían pasado en verano ante él. Una vez la bruja desapareció envuelta en una nube violeta. Filiberto se dirigió a la orilla de un arroyo cercano en el mendrugo de pan entre sus manos. Allí se tropezó con otro mendigo aún más pobre que él. «¡Ay, qué hambre tengo! Ya ni me acuerdo la última vez que usé los dientes», se quejaba el mendigo. El rey, que algo sí que había aprendido en sus desgracias, se aplió de desventurado y con amabilidad le tendió el pan. «Toma», le dijo, «no es mucho, pero podemos compartirlo». Al pobre mendigo se le iluminó la cara y con una sonrisa le respondió: «Gracias, amigo. Te prometo que cada pedazo de pan que consiga también te lo compartiré contigo». Y así fue como por primera vez en mucho tiempo el rey se sintió feliz. Al mirar de reojo su reflejo en el arroyo, le encontró un poco menos monstruoso que el día anterior. Me piden que explique por qué temo a las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancio alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840.
y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para invernar. En cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, no me importaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas del vestíbulo del 3er piso, y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría y apenas con el menor grado de educación. Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría ahí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando de acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaba de inmediato. El doctor Muñoz dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí. Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y expulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal? Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es freír el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer en el honor. Se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con el que plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullido propio en una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres, en la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme a una pensión barata,
a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, el mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste y me desagradó bastante menos en las otras que me había alojado bastante entonces. Obras clásicas de siempre. El color sugerido del espacio y 6 cuentos cortos. El color sugerido del espacio y 6 cuentos cortos. Índice. Aire frío. Arturo Jermyn. Dragón. Del más allá. El alquimista. El árbol. El color surgido del espacio. Aire frío. Me pide que explique por qué tomo las corrientes de aire frío. Porque tiroteo más que otro al entrar en una habitación fría. Y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre el calurosa atmósfera de un especiable día otoñal. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que usted juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada o explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia estrictamente con la soledad. Yo me di bruces en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una posticia patrona de dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza. Me pide que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reaccionó frente al frío como otros lo hacen frente a malos olores, impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me haya sucedido, para que usted juzgue en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. En una equivocación, que el horror se asocia inexplicablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con el plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio de bullición propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar una sustanciosa alquiler, empecé a mudarme en una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no me quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las en la que había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza, de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol y obra de marquetería cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia.
Aire frío. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas? Y la repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apreciable día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esto que no negaré. Lo que haré referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocie inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con el plena tarde, el pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del júbilo propio de una desertalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y el mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra, en busca de una habitación que reuniera las ciudades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras, en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza, de 4 pisos, que debía dar de finales de la década de 1840, y provista de mármol y obra de marquetería, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con artesonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa Olor surgido del espacio y 6 cuentos cortos. Aire frío. Me piden que explique por qué temo los corrientes de aire frío. ¿Por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal? Según algunos, reaccionó frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y 2 fornidos hombres. En la primera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible.
Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recaí